era la idea avanzar hoy un poquito. Así que, bueno, ya les comparto, estoy buscando la EA, la 2016. Un segundito. Bueno, ahí les voy a compartir pantalla, así pueden ir viendo. Me apagan la cámara, así no pierdo recursos. Bueno, ahí están viendo mi pantalla, chicos, todos. Sí, profesor. Sí se ve. Bueno, buenísimo, chicos. Como les decía, la semana pasada habíamos conversado todo sobre las normativas, darle un marco teórico que son las instalaciones eléctricas. Eh, Repasemos algunos conceptos. Recuerden que no hay una ley de instalaciones eléctricas, o sea, no hay algo más bien legal, sino nosotros todo lo que se fundamenta son en reglamentos que se han adoptado por asociaciones, como por ejemplo la EA acá en Argentina, que venía de un acuerdo conjunto con la IEC, ¿no es cierto?, que se estaba en Europa. Entonces, todas son cosas que se han ido enmarcando dentro de otras. Por ejemplo, nosotros nos enmarcamos dentro de eso. Lo que es la EA, nosotros vamos a entrar de lleno en lo que es la parte de instalación eléctrica en inmuebles. Como yo les dije a ustedes, la instalación eléctrica en inmuebles, quieran o no, cuando a ustedes les toca hacer una instalación eléctrica un poco más compleja, sea cual sea el color de la instalación, todos los conceptos que aprendan ahora van a ser los mismos, pero a grandes escalas. Los circuitos monofásicos se van a componer de igual manera, los circuitos trifásicos sean la cuestión no se componen de igual manera, si sea una potencia de 10 kilovatios o de 300 kilovatios, los puntos mínimos de utilización no cambian, las superficies no cambian, el factor de utilización tampoco cambia eh, cómo está diseñada la instalación eléctrica, o sea, lo único que va variando es la potencia que se maneja, ¿ah? ¿Estamos? Entonces, nosotros vamos a entrar ahora a ver un poquito lo que son las reglamentaciones para la instalación eléctrica. En esta sección, en la parte 7 de la AEA número 90364, la sección 7, ¿no es cierto? Bueno, esta edición es la 2016, que es la misma que la 2006, un poco cambiadita, ¿ah? Que se ha ido modificando un poco. Bueno, vamos acá a lo que hace el proyecto eléctrico o el dominio de aplicación. Cuando yo le diga dominio de aplicación de esta reglamentación, ¿dónde creen ustedes que va a hacer énfasis esta reglamentación? ¿Casa de familia? Se aplica. ¿En casa de familia será? En casa de familia, de todo, digamos. Pero sirve también, por ejemplo, para locales comerciales. Y si son locales chicos, sí. Sí, si También son aplica locales para chicos, oficinas. sí. Para oficinas también, porque ustedes como yo les decía recién, que sea una vivienda unifamiliar, perdón, que sea una vivienda unifamiliar o que sea un local comercial, el tipo, la naturaleza de los circuitos no cambian nada. Simplemente pueden recibir otro nombre, pero la función va a seguir siendo la misma. Entonces el dominio de aplicación de esta reglamentación está bien enmarcada dentro de lo que son los inmuebles. ¿Y ustedes creen inmuebles de qué tipo? Fuera de que me han dicho casa de familia. ¿Habrá algún límite? Y guiándome a lo que nos dijo recién, ya es lo mismo, nomás que en mayor escala, dependiendo del local, la superficie y demás. Y 10 kilovatios. Exactamente. Y Es- Yo dependerá creo, profe, yo la creo que en realidad la depende de la capacidad de potencia. potencia. A ver, justo ahí lo escuché a varios a la vez. Por favor, a ver. 10 kilovatios, decía yo. Sí, 10 kilovatios es lo que dice la reglamentación. Dice
lo trabajamos hasta 10 kilovatios, pero yo les digo ahora nomás que los mismos contenidos en cuanto a la instalación eléctrica y electrotécnico que utilizan entre los 10 kilovatios lo van a utilizar para una instalación de mucho más de 10 kilovatios. Bien, ¿qué más? ¿Qué más me decían? No sé, que justo se interpuso el micrófono de dos compañeros. Para mí, además de la potencia, es que tantas personas tienen acceso al local, por lo tanto, mejorar la seguridad y eso. La reglamentación siempre habla sobre la seguridad, pero no es como una naturaleza distinta una a la otra el tema de la cantidad de personas que hay. Sí, por ejemplo, en ese caso, digamos, él mismo... Sí, continúa. No, Sí, que que en me ese decían. caso, por ejemplo, que un tablero, bueno, cambiar la seguridad, por ejemplo, un tablero de control es exactamente lo mismo, o tienen las mismas recomendaciones, una empresa está en un lugar con no fácil acceso, con tanta señalización y demás cosas que en alguna otra instalación capaz que mediana o en otro lugar, digamos, como decía usted, profe, creo que es los mismos conceptos, nomás que en potencia, como decía el compañero, van a otra escala nada más. Claro, exactamente. Siempre, Exactamente. Hay muchas siempre cosas uso, que no cambian en nada. Yo lo comento porque me tocó ver acá, tengo una fraccionadora y es exactamente lo mismo, que es muy parecido al tablero, nada más que en otra escala de la citrícula que tenemos acá cerca, que el tablero municipal y demás, que están, obviamente son a menor escala uno que otro, pero prácticamente son Claro, lo mismo. no cambia nada una instalación respecto a la otra. Por ejemplo, un tablero de control o un tablero seccional o lo que sea de una empaquetadora, de un inmueble, no va a cambiar nada. Lo que simplemente... Denme un segundo, chicos, por favor. Ahora sí, chicos, disculpen. Son los gajes, el oficio de dar clase en la casa y por ahí se meten mis hijos. Les decía que no cambia un tablero, el diseño o el espíritu de un tablero eléctrico, sea una fraccionadora, una empaquetadora o un ingenio, a comparación de una casa, digamos, reciben otros nombres, son a veces un poco más complejos, pero siempre se va a decir, a ver, un circuito tiene que ser una llave bipolar, donde se encuentra el vivo y el neutro, para un circuito de iluminación, de que tiene que ser distinto al de tomas de uso general, o distinto a tomas de carga única de uso especial. O sea, eso que nosotros estamos conversando, en la comparación de un tablero de nuestra casa, por llevarlo a algo así, cambia en eso en cuanto a tamaño o a nombre respecto a un tablero en una fraccionadora, pero el espíritu de cada circuito no cambia. Eso es importante que lo entiendan. O sea que, ¿qué les quiero decir? Cuando ustedes vayan a hacer una inspección de un tablero en un domicilio particular o en un comercio, en una empresa, lo que sea, a verlo en la industria, hay algunas complejidades que van a ir apareciendo, pero no va a cambiar mucho, no va a cambiar mucho. Obviamente estamos hablando de tableros de baja tensión, ¿no es cierto? Donde ustedes pueden encontrar circuitos monofásicos y circuitos trifásicos. No se acostumbra mucho a tener circuitos trifásicos en un domicilio. ¿Por qué? Porque, a ver, para los que están un poco familiarizados, un circuito trifásico es para un aire acondicionado, si mal no recuerdo, de 6.000 frigorías para arriba. Y para tener 6.000 frigorías para arriba, un aire acondicionado es como que un aire acondicionado que tiene que alimentar toda la planta baja de un domicilio. Y muchas veces no pasa eso, muchas veces se coloca un aire acondicionado para un cierto sector, otro aire acondicionado para otro cierto sector, o cosas como esas, pero no quiere decir que no se dé, simplemente digo que no es muy común. Por eso muchas veces ustedes van a ver circuitos simplemente monofásicos en instalación domiciliario, comercial, que
comercial de baja escala a otra industrial o comercial de grande escala donde pueden haber circuitos trifásicos. En un taller chiquitito, un taller de, no sé, de herrería, dependiendo de las máquinas que ustedes tengan, pueden llegar a tener circuitos trifásicos de máquinas que son sí o sí trifásicas. ¿Entienden el concepto de no mezclen potencia con naturaleza de los circuitos, naturaleza de los tableros o tipo de circuitos que pueden llegar a encontrar? ¿Entienden eso? O sea, ustedes lo que pueden ver en un domicilio también lo pueden ver en una industria. Obviamente con mucha más complejidad, pero en sí la naturaleza de su circuito del tablero va a ser la misma. ¿Entienden el punto al que yo quiero llegar? Si no, lo conversamos de nuevo. Exactamente. Que vos a eso lo va a tener lo mismo. Por ejemplo, vos tenés una empaquetadora. Debe ser que para un centro de, no sé, una máquina trifásica puede llegar a tener que lo que se alimenta el motor, ¿no es cierto? El motor es trifásico, vos tenés que tener un circuito trifásico especial para eso. La idea es que ese circuito trifásico no conviva una fase de ese circuito en especial con la iluminación de algo más. Vos tenés que tener el tablero, una llave trifásica, el circuito trifásico para ese consumo y una llave monofásica para, bueno, si tiene una llave monofásica, puede ser trifásica, si tiene todo un ala de un galpón o tiene identificado un pequeño sector con iluminación, pero la idea es que todos sean circuitos independientes uno del otro. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí digamos, yo creo que entendí un poquito lo que estamos conversando, que ya digamos, Sí. lo de potencia va relacionado, o sea, yo cuando hablo de potencia va relacionado ya directamente al consumo, no al circuito. O sea que a mí se me va aumentando la potencia debido a la demanda que yo tengo, que de ahí puedo pasar de un circuito monofásico a un trifásico, ¿sería así? A ver, se te cortó un poquito, repetime el concepto nuevo. Que yo globalizando un poquito lo que nos estamos conversando, Sí. lo que entiendo ya digamos, pero no mezcla, a ver, que decimos potencia, sino no mezcla los conceptos electrotécnicos con potencia, sino que la potencia viene acompañada del circuito dependiendo de la demanda que yo tenga, que ahí me puede cambiar si ya de un circuito monofásico a uno trifásico. No sé si estaré en lo correcto. Sí, a ver, te doy un ejemplo. Nosotros en nuestro domicilio podemos consumir hasta 10 kilovatios, en teoría por una tarifa monofásica. También tiene tarifa trifásica, una tarifa T1, pero con instalación trifásica la puedes llegar a tener. Pero ¿qué pasa? Claro, Vos por más que tenga una potencia de 50 kilovatios para un pequeño comercio, un McDonald's, algo así por decirte, eh, los tipos de circuitos que vamos a manejar dentro de ese emprendimiento o dentro de tu domicilio van a ser lo mismo. Lo único que va a cambiar que el mayor consumo te trae protecciones más grandes, conductores más grandes, otro tipo de diseño de la instalación, pero no va a cambiar nada que el mostrador del McDonald's va a tener un circuito de iluminación específico o la máquina de gaseosa va a tener un circuito específico a como vos vas a tener claro, en tu caso un circuito específico para un aire acondicionado. O sea, ese concepto no cambia. Lo único que te bien, trae aparejado la mayor potencia. Al tener más consumo, la mayor potencia, voy a tener otra infraestructura distinta. Vos ya vas a tener claro, conductores mucho más grandes, cañerías mucho más grandes, pero como te digo, al aumentar la potencia, aumenta el consumo, aumenta la sección de los conductores, aumenta las protecciones en cuanto a valores nominales de corriente, lo único que hace es aumentar un poco, dimensionar un poco mayor, dimensionar un poco a mayor escala la instalación, pero no te cambia de decir, esta instalación es especial respecto a la de una casa, no. Nada más que vos ahí vas a claro, tener con todas las precauciones un tablero mucho más grande. ¿Por qué? Porque la máquina de soda tiene un circuito especial, que vos tenés que tener una llave en el tablero para eso. La iluminación de todo el hall de acceso debe tener una llave monofásica especial. La iluminación de afuera también otra llave monofásica para eso. Y así, los tomas corrientes donde vos vas conectado a los pisoductos no sé, para que la gente sienta trabaja con las computadoras y llevan estabilizadores, ¿no? También un circuito especial de tomas corriente. Entonces, lo que hace esta instalación diferente al domicilio que te aumenta la capacidad de circuito dentro de un tablero, por lo tanto, el tablero pasa a ser algo medio grande,
Y ya al tener mayor potencia, tener mayor consumo, al tener mayor consumo pasa mayor corriente por la instalación y por lo tanto la sección de los conductores que vos vas a utilizar tiene que ser pertinente a esa corriente admisible que vos vas a tener en el proyecto. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, eso es importante que sepa, chicos. Lo único que cambia entre una instalación de mayor potencia o mayor envergadura respecto a un domicilio es la carga o la infraestructura de la instalación. Luego el resto, no. A ver, y también hay algunas cosas que van cambiando. Ustedes no van a tener un sistema de automatismo de bombas, por decirle, en su domicilio, aunque sí se lo puede dar, no es muy común, a comparación del sistema de bombeo de, no sé, de una citrícula, ¿se entiende? No sé, para el regado y demás. O sea, esas son las diferencias entre las instalaciones, que usted lo único que tiene que hacer como ingeniero es decir, bueno, tal vez que no saben de automatismo, no están familiarizados, pero usted tiene que decir, bueno, ¿cuánto consume eso? Y bueno, el automatismo tiene que alimentar una bomba de un HP. Bueno, un HP son tantos vatios, tanta corriente. Bueno, le corresponde a la llave. Esta es la protección que yo le voy a poner. Y este es el conductor que va a alimentar esa protección. ¿Se entiende? Sí. Sí, no, no, ya. Exacta. Ya vamos a ver vamos a ver lo que es el seccionamiento de las instalaciones. Por eso cuando vayamos a ver el tema de las corrientes, vamos a ver por qué la corriente del proyecto tiene que ser menor. Bueno, sí, hay de todo. De eso, hay de todo, de verdad. Pasa, bueno. Eso hay de Por todo, eso vienen digamos. los Puedes incendios. ver, sí, como ver el vivo que un verde amarillo, puede ver un neutro verde amarillo, o sea, puede ver un montón, o un tierra que es un celeste, o sea, el tema de la instalación eléctrica, el electricista, el trabajo de electricista es un trabajo muy solidario, digamos, o sea, si ustedes se manejan con buenos criterios, así vaya, a ver, veo acá en la pantalla, Brito hace una instalación, después vaya a Prado, si ustedes utilizan buenos criterios, y supongamos que no se conocen, el que utiliza buenos criterios y sigue los buenos criterios va a tratar de entender todo. Pero el tema de la instalación eléctrica, al no ser personal matriculado, el que siempre la hace y demás, entonces van a encontrar de todo. Y es por eso Estamos a también los precios, disposición habrá de, ustedes, ¿no? estamos a disposición del electricista de turno, digamos, en ese caso, por decirlo en pocas palabras. Me tocó ver hasta instalaciones todo del mismo color. Bueno, ¿ves? O sea, no sé, cosas como esa, digamos, eh, son, hay gente que no sabe interpretar un listo de materiales tampoco, son electricistas, o sea, van a encontrar de todo, chicos, ustedes como profesionales van a encontrar de todo, dependiendo del ámbito, si se mueven en un ambiente profesional, es muy complicado o es más difícil que tengan problemas de interpretación de conceptos técnicos. A ver, los que trabajan en Trasnova, los que trabajan en Electro, en una empresa eléctrica, es muy difícil que tengan conceptos de diferencia de concepto entre un empleado y el otro. Discrepancia en los criterios pueden tener, pero cuando ustedes son un personal jerarquizado y les toca trabajar con un personal no jerarquizado, y ahí van a tener muchos problemas, les digo. O sea, creo que lo contó Garrido el otro día, a mí me pasa lo mismo en trabajo, tengo un millón de experiencias de esa, pero bueno, no vale la pena contarla, pero porque son cosas menores. Así que ustedes, mientras se mantengan dentro de lo reglamentario, teniendo en cuenta los conceptos, ustedes van a estar cubiertos y van a estar bien. ¿Se entiende? Eso es que me encontré siempre. Gente que lo que sabe lo sabe por experiencia más que todo. No está muy al tanto de los conceptos que uno, de norma y todas esas cosas, no conoce. Más la experiencia laboral que uno tiene también a veces. Sí, no, obviamente. Eso es Eso pasa así. siempre en todos los ámbitos. En todos lados le va a pasar lo mismo.
Así usted es ingeniero civil y le toca trabajar con un sanitarista, el sanitarista tiene su oficio, aprende del padre, del abuelo, habrá hecho 2 o 3 cursos de capacitación, será muy bueno con, no sé, un montón de cosas, pero acá el personaje jerarquizado son ustedes, ¿entienden? Así que bueno, chicos, vamos a ver de lleno lo que es la instalación, la reglamentación. Esto por acá. Bueno, como les decía, el dominio de aplicaciones, sobre todo para instalaciones de corriente hasta 125 amperes, con corriente nominal del dispositivo de maniobra y protección ubicado en la cabecera del tablero principal. ¿Qué quiere decir que esta reglamentación, hasta qué límite va, digamos? Cuando les dice máxima corriente, esta sección comprende exclusivamente las viviendas que poseen las siguientes características. Máxima corriente 125 amperes. Es el máximo valor de corriente nominal del dispositivo de maniobra y protección ubicado en la cabecera del tablero principal. Este valor debe estar relacionado con la carga total, clasificación de uso de usuario BA2 y BD1, ya lo vamos a ver en el cuadro. Pero, ¿qué quiere decir con esto de 125 amperes máximo de corriente nominal del dispositivo de maniobra y protección? ¿A qué hace referencia? Al termomagnético y al diferencial. ¿Cómo? Disculpa, no lo escucho bien. Al termomagnético y al diferencial. Cuando se dice maniobra y protección, hace referencia a la llave termomagnética, ¿no es cierto? La llave termomagnética es la de máximo calibre va a ser 125 amperes, que es la que ustedes van a tener en el tablero. Pero para que llegue a un consumo como eso, la potencia, imagínense de qué valor estamos manejando, y sobre todo el conductor que va a ir de por medio, es un conductor, le puedo hablar de hasta 50 o 70 milímetros cuadrados, es una burrada para una instalación de una vivienda, ¿se entiende? Pero es como que está cubierto por todos lados, ¿está? Bien, vamos a ver ahora lo que es un proyecto eléctrico. ¿Estamos? Dice, el proyecto eléctrico, las instalaciones se deben realizar con la existencia previa de un proyecto que conte de plano y memoria técnica, firmado por un profesional matriculado registrado con incumbencias y o competencias específicas. Bueno, acá tenemos el primer gran inconveniente, chicos. Uno por ahí hace un proyecto eléctrico y muchas veces, si no son ustedes mismos los que lo ejecutan, siendo aún ustedes mismos los que lo ejecutan, el proyecto sufre cambio en la ejecución, entre lo planificado y la ejecución. O ustedes te van a decir, bueno, vamos a proyectar esto de tal manera, y cuando lo van a ejecutar, muchas veces sufre una modificación en el proyecto. No una gran o baja, pero sufren modificaciones. Ustedes imaginen que sea otra la persona, un tercero, que ejecute el proyecto que ustedes proyectan. Puede cambiar totalmente. O sea, muchas veces ustedes pueden hacer una planimetría como corresponde para la municipalidad. Pueden hacer una memoria descriptiva, técnica, excelente, donde le digan hasta cómo hacer el empalme de los conductores. Pero muchas veces eso de lo que ustedes proyectan no se lo pone en consideración al momento de la ejecución. El electricista de oficio lo único que pregunta es qué tipo de conductor va, qué llave va, y si después conecta o hace lo que él cree, bueno, queda convenientemente bien, pero si no, muchas veces no se lleva a cabo esto. Y en la mayoría de los casos, de los casos de instalación eléctrica, no hay un proyecto bien formalizado o bien diseñado. Es por eso que se dan los problemas de las instalaciones eléctricas. ¿Entienden la importancia del proyecto eléctrico? El proyecto eléctrico no es simplemente decir dónde va a ir tal luminaria, dónde va a ir tal boca para un toma corriente o para un aire acondicionado. El proyecto eléctrico incluye la protección que lleva el circuito, el conductor que lleva el circuito, cuántas bocas va a llevar ese circuito, si corresponde con la reglamentación, porque cada circuito, ¿ustedes creen que pueden poner
un máximo de 30 bocas por circuito, por ejemplo, ustedes pueden poner un circuito de iluminación con 30 bocas. No, se ¿Usted qué puede, cree? creo que 16 No nada son más. 10 bocas por circuito, profe. Bien, 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 bien. Bueno, ahí La está. norma Por dice, ejemplo, miren, yo les doy un ejemplo. Yo acá, la reglamentación dice que ustedes pueden tener hasta 15 o 16 bocas máxima por circuito. ¿Está? Y que cada boca tiene una potencia, una demanda de potencia máxima simultánea, llamamos lo que es el concepto, de 150 volt-ampere, o sea que dicen, sea cual sea la luminaria que ustedes le pongan, se la considera como máximo de 150 volt-ampere. Ni siquiera vatios, se está hablando de volt-ampere, potencia aparente. Y eso es un límite que se pone, que cuando ustedes van a hacer un diseño, tienen que tener en el diseño todo eso de haber dicho, bueno, tengo 30 bocas que dicen, bueno, van 2 circuitos, ¿no es cierto? Tengo que poner un circuito de iluminación para este sector con 15 bocas y este sector con otro circuito para otras 15 bocas, ¿no es cierto? Bien, ¿qué pasa si tienen 31 bocas o 32 bocas? ¿Qué creen ustedes que es conveniente hacer? no sé, Si me rijo por la norma, digamos, por cosas, tendría que hacer un circuito más, pero creo que no vale la pena. Bien, ahí está el que yo quería llegar. Según lo que dice Prado, la norma dice que tendría que ser un circuito más. ¿Por qué? Porque tiene 15 boca uno, 15 el otro, que el máximo, y ya tiene otras 2 bocas, bueno, listo. Tendría que tener 3 circuitos. Pero como dice Garrido, si tenés 32 y los dividís en 2 son 16, 16, es como que agregarle una boca más no hace la necesidad de poner otro circuito. Bien, y ahí paramos la pelota un segundo. ¿Por qué? Porque ustedes cuando vayan a presentar la planimetría, si el inspector o el que revise los planos se pone quisquilloso, o no le han tirado el centro correspondiente, que muchas veces pasa, va a decir acá en este circuito tienen han superado el máximo de boca permitida por la EA. Y puede ser una marca en el proyecto como para mandar a rehacer. Y rehacer significa plotear de nuevo. ¿Qué es plotear? Imprimir los planos. Eso lleva una configuración, lleva un gasto, que si ustedes lo han hecho mal, corre por cuenta de ustedes, no por el cliente. O sea, son varios los detalles que no es tan solo vaya y corrija, como vaya, borre y vuelva. No, no es tan simple así. Pero al momento pueden tener ahí ustedes 2 puntos para analizar. Al momento de presentar el proyecto en el ente que lo deban presentar, pueden presentar un proyecto enmarcado dentro de la EA. Es decir, bueno, Eso es lo que le iba a decir, profe, que obvio no del ha pasado. proyecto, no sé, saco 2 luminarias del proyecto como para que quede equiparado en cantidad de boca y digo, cumplo con la reglamentación, pero luego en obra hago otra cosa. En criollo, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos 2 planos. Un plano para la MUNI y un plano de obra real, ¿se entiende? Y Profe, siempre pasa de otro plano más que el plano conforme a obra, que es lo que se terminó haciendo. ¿Se entiende? Porque en el medio, como les digo, chicos, si no hay alguien que se ponga firme, puede ser por cuestiones del cliente, por millones de cosas, los proyectos se van modificando. Ay, como ¿Tá? dice usted, profe, a mí me ha tocado, no, lo veo casi todos los días, es que, como dice que no aparece, eso que han agregado más, o lo ponen como va, como dice la regla, como tiene que ir, y después en obra se ejecuta otra cosa. Por ahí el que es honesto va y nos dice, mira, te pongo esto bajo la reglamentación, pero me agrega uno o dos bocas más, pero ese es muy raro. Sí, no, nadie te lo va a decir, te lo dice si te conocen o si tienen una Claro, afinidad, claro. digamos, cosas como esa. O ustedes mismos Por cuando van ejemplo, a a mí pedir no, factibilidad en EDET, cuando piden factibilidad en EDET también, muchas veces piden factibilidad por una potencia chica, pero después el ingeniero a cargo va a decir, escúchame, ahí vos no vas a poner una casita chiquitita y vas a poner un edificio, por decirle. Y al ya tener factibilidad, ya EDET después le corresponde, va a hacer la obra, bla, 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 un montón de cosas más que bueno, es el engaña pichanga que hay entre las partes, digamos. Así que eso pasa. Sí,
Sí, sí, sí, vos podés hacer. Siempre, a ver, bueno, bueno, en todos esos casos siempre se deja una reserva. Es por eso que ustedes cuando van a diseñar un tablero, pueden hacer dos cosas. Lo mejor es dejar una reserva en el tablero. O sea, siempre se deja un 30% de espacio de reserva en el tablero para agregar llaves, ¿no es cierto? Y también se deja una pequeña reserva en los circuitos. Es como decir, "Oh, bueno, hoy me da el cuero para hacer media galería y dentro de un par de años voy a hacer el resto de la galería. Pero yo ya sé que este circuito que corresponde a la galería, luego yo lo voy a ampliar porque voy a ampliar la galería, entonces me queda un margen para agregar 3 o 4 luminarias más y contemplar ese circuito. Todas esas cosas al momento de hacer un plano, ustedes las tienen en cuenta. Y que muchas veces esa visión la tiene el que tiene el oficio o el que está aprendiendo a diseñar. ¿Se entiende? Y otra cosa importante, cuando ustedes ven en planimetría, ustedes van a ver en la planimetría algo chiquitito, así van a decir, no, acá van 4 bocas, pero cuando le sacan la superficie, algo chiquitito, se van a dar cuenta que las 4 bocas es una tontera. O sea, hablo de boca, iluminación, por decirle. Por eso también después ustedes cuando hagan proyectos que van a hacer junto conmigo, van a aprender a diseñar y a respetar los puntos mínimos. Por eso aparecen los puntos mínimos y las máximas cantidades de bocas en un circuito. Sí. También hay que tener en cuenta lo que es o sea, el caño corrugado, cuántos conductores van a entrar ahí, porque tiene que haber un cierto porcentaje, digamos, de espacio. Bien. Primero, en teoría los caños corrugados ya no se deberían de utilizar. Ah, se Deberían. utiliza PVC ahora, cañería de PVC. Bien. O sea que cuando ustedes vayan a poner una planimetría siempre tienen que poner caño de PVC. Por más que ustedes, su abuelo le haya donado 3 rollos de caño corrugado, no lo van a poner en la planimetría. Ustedes tienen que poner PVC. Eso por un lado, en cuanto a la reglamentación. Sí se utiliza el corrugado, sobre todo en la parte de las losas o en los cielos rasos, porque es muy maleable, los cables pasan muy rápido. Y respecto a la capacidad de conductores admisible por caño corrugado, yo les pregunto a ustedes por una cuestión lógica. Eh, Tal vez que no puedan diferenciar a grandes rasgos, pero un caño de 3/4 de pulgada y un caño de 1/4 de pulgada, de 1 pulgada, obviamente es más grande el de 1 pulgada que el de 3/4. Y por ser más grande en sección, pueden entrar más conductores por un caño de 1 pulgada que por un caño de 3/4 de pulgada. Ahora, imagínense, ustedes van a llegar, disculpen que haga así, pero imagínense en la sección del conductor del caño, ¿no es cierto? Ustedes por esta sección van a poder poner ciertos conductores de 1,5, de 2,5, de 4 milímetros, de 6 milímetros, de 10 milímetros. ¿Ustedes qué creen? Van a poder poner la misma en una caña de 1 pulgada, van a poder poner la misma cantidad de conductores de 2,5 milímetros que uno de 4 milímetros. Y no, No, obviamente no. No, obviamente que no. ¿Por qué? Porque la sección, se mantiene constante la sección de la cañería, pero al aumentar la sección del conductor que va, y si meten 2 conductores pasa, vivo, neutro y tierra, pero si mandan otro circuito, mandan 3 circuitos con vivo, neutro y tierra, va a llegar un momento que eso va a quedar estancado y no va a pasar el conductor, los conductores por la cañería. Por eso también esta reglamentación dice la cantidad máxima de conductores según el tipo de sección que tenga de conductor por la cañería en función de la sección también. Ya va a haber un cuadro comparativo. Eso también hay que tener en cuenta al momento de diseñar un proyecto. ¿Se entiende? En criollo, a ver, supongamos una cañería de 3/4. Una cañería de 3/4 de pulgada admite creo que hasta 6 conductores de 2,5.
pero admite 4 conductores de 4 milímetros. Ahí está el mejor ejemplo. ¿Entienden el Sí. concepto? Sí, Sí, claro. sí. Por Sí, decirle profe, algo, pero o sea, la verdad no me lo acuerdo a rajatabla, pero algo así. pasar 6 conductos de 2,5 en un colgado de 3/4 es imposible. No, le doy un ejemplo, por dar un ejemplo. No va a pasar. Pero es la idea que entiendan que, Ha sido figurativo el ejemplo, digamos, no es real. Digamos. claro, no. Es más, acá en la reglamentación, más abajo, dice la cantidad máxima de conductor en función de su sección del conductor de la cañería en función de la sección de la cañería. Está el cuadro, ¿se entiende? Bien. No, ha sido algo como para tener un ejemplo nomás, Porcelo. No ha sido algo real. Sí, ¿Está? profe. Bien. Bueno. Vamos, lo de conexión a tierra lo vamos a tocar así nomás. Profe, Sí, ¿en qué caso se sí. empieza a utilizar ya en vez por ejemplo, ya el PVC o colgado, ya empieza a usar bandeja? ¿Desde qué sección de cable? ¿O desde qué tipo de instalación? No está en función de la sección. Eso también es importante. Vos, por ejemplo, tenés, a ver, Esa es la duda, porque imagina, como digo, yo veo mucho eso, o sea, trabajamos mucho con bandeja nosotros, y a mí nunca me quedó claro desde cuándo empezó a usarlo. no, mira, eso pasa muchas veces cuando vos, por ejemplo, tenés oficinas. Tenés 10 oficinas a lo largo de un peine así. Imagínate una oficina una a la par de la otra, ¿no es cierto? Y cada oficina tiene una función específica. Entonces, por ejemplo, yo, en mi trabajo, como para que tengan una idea, yo le voy a dibujar acá algo. Están viendo ahí lo que dibujo, ¿verdad? Sí, Perfecto. Bueno, supongamos yo tengo así. Tengo 2 peines de oficinas. Yo diseño la instalación eléctrica de mi trabajo. Y acá hay 4 oficinas por ala. Por ala es un acá ejemplo, chicos, así están nomás. los boxes, ¿Ah? digamos, Claro, algo así. los Pero boxes. esta oficina, por ejemplo, en mi oficina somos 26 personas, o sea que son oficinas de 7x7, o sea, alguna carga importante. Y además, pues no tiene nada que ver con la dimensión, pero ustedes tal vez que tienen una oficina de 3x3 o de 4x4, que no es algo muy grande, pero en esa oficina tienen el centro de monitoreo, no sé, con cámaras, las partes de red, la parte de, no sé. Entonces, por más que sea diminuta la superficie de esa oficina, es una carga importante dentro de la instalación, o sea que eso no tiene nada que ver la superficie con el tipo de carga, por un lado. Yo, como para diseñar esta instalación, ¿yo qué hice? En cada oficina, perdón, en cada oficina coloqué un tablero seccional. ¿Lo ven? Ahí le Sí, pongo yo en cada oficina, ¿ah? En cada una. ¿Ah? Bueno, yo, por ejemplo, acá, supongo que tengo un tablero, el tablero principal. ¿Está? Desde este tablero principal, yo mando, ¿por qué hice esto? Porque dada las circunstancias de instalación de mi trabajo, es necesario separar las cargas de cada oficina. ¿Está? Y es necesario que cada oficina tenga su propio control dentro de su propia oficina. Porque muchas veces usted tiene una falla. Supongamos que yo diga, bueno, coloco un tablero acá y este tablero comanda estas 2 oficinas. Si yo tengo una falla en este tablero, son 2 oficinas las que quedan anulado. sin operar, ¿no es cierto? Entonces, en esta instalación sí vale la pena colocar un tablero seccional por oficina, por el tipo de trabajo que se utiliza, ¿no es cierto? No, es como decirle, ustedes no van a colocar un tablero por habitación dentro de su casa. A lo sumo pueden colocar un tablero por planta. En la planta baja pueden tener un tablero, en la planta alta otro tablero. Pero
No creo que tengan un tablero por dormitorio, ¿se entiende? Claro. ¿Entienden el concepto donde medianamente se justifica? Bien. Sí, sí. Sí, Bueno, no. entonces, bien, vamos a, de nuevo. Yo acá en esta instalación, ¿qué hice? Tengo un conductor desde el tablero que va hacia este tablero. Tengo otro conductor que va desde acá hasta este tablero. Tengo un conductor que va así. En forma radial van todos, ¿ven? Lo mismo para cada lado. Entonces, o sea, yo tengo 8 salidas de conductores, cada uno con su sección correspondiente que alimenta cada tablero seccional. Entonces ahí, por ejemplo, Garrido, donde sí se justifica una bandeja portacable. ¿Está? Es por la cantidad Yo de acá conductores, digamos, que va a usar, por la más que claro, van, por exactamente. comodidad más que Yo van. acá, yo acá tengo una bandeja donde estoy marcando con verde, y acá tengo otra bandeja Claro, donde va toda la línea donde del grupo de donde Excel. van cada conductor a cada entrada, porque encima, ¿qué pasa? No es tan solo que va, por ahí va la alimentación en cuanto a energía eléctrica, pero vos también tenés que tener en cuenta que después tenés que pasar cañería para alarma, cañería para internet, cañería para Claro, videocable, y claro, mi claro. Ahí se oficina no es justifica, tan digamos, la solo eso. bandeja. Claro, y mi oficina no es tan solo, sino que yo acá atrás tengo talleres, o sea que tengo que alimentar todos estos sectores y por acá va el conductor. Imagínense la dimensión de este tablero. A este tablero se lo alimenta con 150 milímetros cuadrados. Es un conductor de 150 milímetros cuadrados, o sea, algo así como una anaconda. ¿Se imaginan? Que ese conductor se alimentó por un conductor de ese tipo y luego hace las correspondientes derivaciones a cada tablero seccional. ¿Se entiende? Claro. Y en este tablero yo principal tengo una llave, yo acá tengo una llave en este tablero, perdón, ahí, una llave en el tablero principal que me comanda este tablero. O sea que yo bajo una térmica acá en este tablero, dejo sin energía el tablero seccional 1. Bajo una térmica acá, la correspondiente obviamente, dejo sin energía el selectividad, alimentación radial y tener un control en cuanto a infraestructura de la instalación eléctrica. ¿Por qué también es bueno esto? Esto se da, obviamente, se justifica en instalaciones como de este tipo. Ustedes no van a poner eso en su casa, un Ah, y esto domicilio. también sirve para detección de Pero esto fallas, está ese bueno. seccionamiento que hace usted, profe. Que el seccionamiento es que ¿Cómo? hace usted también sirve para detección de fallas, que es más Claro, fácil pues, exactamente. Sí, seccionarlo así, que una falla ya sale de circulación, digamos, a esa oficina y sabemos que el problema está en esa oficina. No hay que revisar el circuito completo. claro, por eso. Vamos a un ejemplo. Imagínense que acá hay luces, ¿no es cierto? En esta oficina, la oficina 3. Y se queda sin luz esta oficina. ¿Qué van a hacer ustedes como... A ver, este diseño de instalación está preparado para que lo entienda un arquitecto, para que lo entienda un técnico, para que lo entienda una persona, un administrativo. Por eso también este diseño es como apto para todo público, ¿se entiende? O sea, que, ¿qué va a decir? Va ahí su mamá, supongamos la mamá de alguno, dice, yo tengo un tablero acá dentro de la oficina. Y si ven, salen afuera, que es como hace la mayoría. Soy yo nomás que no tiene luz de toda la cuadra. Van y se fijan, ven que toda la cuadra tiene luz, toda la oficina tiene luz. Entonces ellos se van a fijar en su oficina. Si tienen un tablero dentro de la oficina, ¿qué por intuición van a ir a hacer? Van a abrir el tablero y van a decir, algo falla acá, van a ver una llavecita, pum, la van a levantar, va a ver que vuelve a saltar si hay una falla en este circuito de iluminación que corresponde a este tablero y que es de esta oficina. Entonces van a decir, hola, sí, vengan a solucionar esto en la oficina 3 del circuito de iluminación. Es mucho más fácil de detectar la falla. Y de esa manera, la oficina del frente, la de al lado, la otra, no les toca para nada, no le cambien nada a su vida laboral. ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea de todo esto? Sí, profe. Sí, profe. Son circuitos Pero, a distintos. ver, como les digo,
este diseño es como, esta infraestructura eléctrica lleva una fuerte inversión. ¿Por qué? Porque imagínense, ustedes para 8 oficinas tienen que comprar 8 gabinetes, o 8 tableros, como le quieran llamar. 8 llaves térmicas tetrapolares que sirvan de general del tablero seccional. 8 disyuntores para cada tablero seccional. 8 llaves tetrapolares que están ubicadas en el tablero principal, que a su vez comandan la llave que le hace la sección, la selectividad o el escalonamiento en protección a la llave del tablero seccional. De ahí tienen que tener mínimo por Llave también, cada... profe, para 8 llaves también para toma de uso especial. Eso es lo que voy. Ahora, eso en cuanto a la infraestructura del tablero principal y los tableros seccionales. Ahora vos, por cada oficina tenés que tener por lo menos un circuito de toma de uso general, que son los tomas comunes, un circuito de iluminación y un circuito para aire acondicionado. ¿Ustedes creen que una oficina de 7x7 puede llevar un solo aire acondicionado? No, lleva 3 o 4, monofásico hablando. Entonces tienen que tener por lo menos 6 circuitos por oficina. O sea, miren, o sea, lo que lleva la infraestructura de esta instalación. ¿Se entiende a lo que voy? Que si ustedes lo quieren hacer, no sé, en un domicilio particular, no les conviene ni comentarle al cliente, no. Porque el vago va a decir, sí, todo muy Es bien, un costoso, saludo, claro. profe García, te enseño bien todo lo que vos quieras, pero no me sirve a mí, porque es una Es instalación eléctrica costoso. domiciliaria. Pero en un No me da el cuero, lo trabajo, ves, y el otro no te cansa. claro, donde haya oficina, cosas como esas No sí vale llego, la no pena. llego. ¿Entienden? ¿Entienden el concepto de cuándo se justifica o no? Sí, profe. Profe, igual le Entendido. cuento Está que hablando, Profe, sí, aparte, perdón. Sí, sí, hay de todo eso. Todo eso. Mira, lo que dice la normativa ahora es que como vos para eliminar la corriente, el tema de la producción de armónica, muchas veces se está colocando, se pone la misma sección del neutro que de las líneas, hasta cierta sección, hasta cierta sección. A ver si recuerdan yo cuando he dicho después de qué sección empieza a cambiar. ¿Se acuerdan? Lo he dicho en la clase pasada. ¿Se acuerdan? ¿Puede Después de repetir, los disculpe, 20. profe? Sí. Después de qué sección del conductor de la línea, ya la sección de la línea pasa a ser un tanto mayor que la del neutro y la de tierra. Sí lo dije la clase pasada. Después de los 25 milímetros cuadrados de sección de un conductor, normalmente se estila que la sección del neutro sea una unidad comercial menor. Ya cuando pasan los 90, 95, ya pasa a ser la mitad. Por ejemplo, ustedes cuando utilizan conductores de 95 milímetros cuadrados, normalmente la sección del neutro es de 50 milímetros cuadrados. ¿Está? bien. Que pueden poner ustedes 4 por 95 el conductor, pero no se estila. Con uno el neutro de 50 está todo bien. ¿Está? Sí, de ahí para abajo. Ya desde los 25, ya cuando usas conductores 25, el neutro ya puede ser 16. Sí, de ahí para abajo, sí. Sí, todo eso está estipulado, pero nada más que vamos conversando a grandes rasgos de todo esto. Bien, bueno, ¿le quedó claro este concepto de cómo, por ejemplo, una instalación, dónde se justifica una instalación de este tipo? ¿En qué ambiente? ¿Y dónde se utiliza? Entendido. Sí, vos podés, en esta bandeja en verde que yo te estoy marcando,
vos vas a tener, mire, para que tengan una idea, supongamos la bandeja porta que queda en mi mano derecha. Esta es la bandeja. Que también la sección, la corriente admisible por el conductor depende si la bandeja es perforada o sólida. Por el tema de la refrigeración, lo han permitido por milímetro cuadrado. Ustedes van a tener la bandeja así y los conductores van así, coplanares, ¿no es cierto? Separados uno a la par del otro, las líneas, y normalmente van agarradas con precinto. ¿Qué puede pasar? Si la bandeja es demasiadamente, puede ser ancha, ustedes de un lado pueden poner los cables de energía y del otro lado pueden poner los conductores que pueden ir o no con cañería o así a la vista en la bandeja. Los conductores, por ejemplo, de video, de alarma y de internet. Sí hay una inducción magnética de las líneas de 220 respecto a las corrientes débiles, pero es muy chica. Normalmente esa inducción se da y ustedes la van a estudiar. Acá, por ejemplo, ¿quién puede estar en tema? Pachao, que trabaja en Tranoa, que esa inducción normalmente la pueden llegar a dar las líneas de medio de alta en los cables de telefonía que se encuentran de manera coplanar vertical en una misma torre, en una línea de media, digamos. Pero si no, no. Lo que es baja, no hace mucha inducción. El tema del paso de la corriente. ¿Entienden? Así que ustedes podrían poner, si el ancho de la bandeja le da, de un sector lo que ilumina, lo que es energía, y del otro sector lo que son las corrientes débiles. ¿Está? Sí. Sí. Bueno, no, pará, que ya no estamos yendo muy allá. Para hacer un balanceo de carga, tenés que armar un proyecto en base a la potencia, tenés que armar una planilla de potencia, ubicar cuánta carga va a ir por fase, de manera que las corrientes sean medianamente equilibradas, y de ahí va a trabajar con la sección del conductor, que depende de la corriente del proyecto, que depende de la corriente de protección del dispositivo de maniobra, para dar la sección del conductor. O sea, implica mucho conocimiento todo esto para poder determinar cómo se distribuyen las cargas. ¿Qué libro, profesor, puede ser para ir leyendo un poquito, para ir viendo estas cosas, digamos? O sea, ¿hay No, algún libro? mira, ya te me da, ahora vamos a ver lo que es la reglamentación de la EA Color, que han hecho algo así medio didáctico. Ya la vemos ahora, la tengo acá en pantalla, acá, en un segundo, que es como para que lo vayan viendo. Pero no, un libro como que te marque las instalaciones eléctricas, podés leerlo a Levi, que es un arquitecto, encima lo escriben los arquitectos a veces, lo escriben como medio para tonto. ¿Por qué digo medio para tonto? En el sentido de que ellos lo escriben para su profesión, para que lo entiendan básicamente todo, que ustedes por ahí lo pueden llegar a entender o no. O sea, no es que no lo van a llegar a entender, puede ser muy básico, a eso me refiero. Lo mejor es leer la reglamentación, o sea, no hay otra cosa. ¿Está? ¿Y esa la puede poner en el aula virtual? Sí, sí. ¿La reglamentación? Sí. Miren, antes que continuemos, les quería remarcar este esquema de lo que es conexión a tierra. Eso lo hemos conversado en la clase pasada. ¿Qué hemos dicho esto de la conexión a tierra? ¿Qué pasaba? ¿Cómo tenía que ser el tema de tierra? ¿Qué esquema se utilizaba? ¿Por qué? ¿Qué significaba? ¿Se acuerdan? Lo hemos conversado. ¿Se acuerdan que si hemos conversado el tema de conexión a tierra en instalación eléctrica? Sí, lo hemos conversado. Bueno, ahí empecemos a recordar porque sí lo hemos hablado. Ahí va una cierta distancia. Bien, pero recordemos puesta a tierra de protección y de servicio.
Bien, ahí me va gustando, ahí me va gustando. Había una apuesta a tierra Y eso, de protección. profe, eso también hay que indicar en el proyecto, ¿verdad? Mira, vos no tenés un vínculo entre las dos puestas a tierra, porque una puesta a tierra, ¿quién la pone y quién hace una puesta a tierra y quién hace la otra? Bueno, la empresa distribuidora, Uno le hace la empresa distribuidora, el otro. muestra, digamos. Miren, sí lo hemos hablado para que se vayan acordando, y acá está escrito, miren. En los inmuebles... Es que una es puesta a sujeto tierra, prese- profe, ¿verdad? Que no vemos diferencia, así que una era puesta a tierra y la otra era conexión de puesta a tierra. Algo así que no Sí, vemos miren, miren. Sí, miren, lo que es, ¿verdad? miren. Dice, en los inmuebles, el esquema de conexión a tierra exigido es el TT. Sus características son, ¿por qué TT? Porque los dos van a, hace referencia de que ahí en lo que va puesto a tierra, ¿quién es? ¿Quién es el que va puesto a tierra? ¿Qué conductor va puesto a tierra? Miren, una toma de tierra o tierra de servicio ejecutada fuera del inmueble y conectada por el proveedor de la energía eléctrica directamente a un punto del sistema de alimentación, generalmente el punto neutro. ¿Está? O sea que usted tiene una tierra de servicio que es la que la pone en este caso EDEN, ¿no es cierto? Y que su punto directamente a un punto del sistema de alimentación que generalmente es el neutro. ¿Está? Y luego tiene una toma de tierra de protección eléctricamente independiente de la toma de tierra de servicio, o sea que no tiene nada que ver con la puesta a tierra que pone la empresa distribuidora, ejecutada dentro de los límites del inmueble y conectada por el usuario a las masas eléctricas de la instalación consumidora, a través de un conductor llamado conductor de protección que es el PE. ¿Está? A ver, ¿quién me puede traducir esto lo que acabamos de leer? Una va al neutro y la otra va más. Bien. ¿Quién va al neutro? ¿Quién va? A ver, vamos de nuevo. Empecemos. El servicio va al neutro y de protección va más. Bien. Por ejemplo, ¿y quién la ejecuta a la de servicio? EDET, o sea, es la que ponen ahí abajo del medidor de la cometida. ¿Y quién pone la de protección? El El electricista que hace la caja, el tablero principal. Bien, el electricista que se hace cargo de la instalación. Bien. Ahora, ¿hay alguna conexión, un vínculo, aunque sea galvánico, entre las dos puestas a tierra? No, ahí dice que son totalmente independientes una de la otra. Bien, es verdad. Entonces, es decir, por ejemplo, imagínense en un tablero principal. Esta es la línea municipal. Es otra cosa. ¿Dónde va ubicado el medidor? En la línea municipal porque EDET no puede acceder a la casa. Bien, es otra cosa. Tengan cuidado con eso. Hay En gente el caso que no se sigue la línea municipal, Sí, tiene que hay ser retranqueo. edificios que tienen adentro los gabinetes, por ejemplo, no los pueden leer, a veces le tienen que estimar y bueno, a veces le viene de menos y a veces de más, porque No, pero pasa En que caso con de los llave gabinetes los medidores. que no sigan la línea municipal, se tiene que hacer un retranqueo, se tiene que exigir un retranqueo. exactamente. Sí, pero pasa Pero, mucho en los edificios, que los edificios están sí, con llave la puerta y los gabinetes están adentro. sí, lo que pasa es que para que EDET autorice eso, tiene que haber un de acuerdo entre las partes, entre la distribuidora, que es la que va a tomar la medición, y entre los dueños del edificio, la administración o lo que sea, para que se pueda acceder a eso, porque ellos tienen que acceder. Otra cosa, la estimación del consumo puede darse 2 veces al año. No pueden hacer estimación de consumo todos los meses. No pueden decir, bueno, tal vez que ustedes un mes han ido de vacaciones, o no están en la provincia, o no sé, y le viene la misma boleta que el mes anterior y decir, ¿qué ha pasado? No supo en la casa, ¿no es cierto? Entonces puede ser que ahí sea caso de que haya habido una estimación del consumo, pero no es lo ideal ni lo normal.
que Sí, se lo hagan a puede- sí, pueden hacer hasta 2 estimaciones consecutivas solamente, exactamente. no más. O sea, si ya Bien, 3 ya es penalizado por el ente regulador. exactamente. Ahora no sé Exactamente. cómo se ha hecho ahora con la pandemia, porque sí se ha hecho estimación, debe ser que han hablado con el ente, porque sí han hecho Sí, estimaciones, muchas estimaciones, sí. sí, sí se han dado esos casos. Pero bueno, a ver, yo muchas veces me pediría una constancia de cuando viene el lecturero, toma la medida. Yo desde que vivo en mi casa hace 5 años nunca he visto un lecturero, pero es una cuestión de que yo tengo que hacer una presentación para que me notifiquen cada vez que viene el lecturero, porque nunca lo he visto. Para mí viene a hacer una estimación y se van. O sea, por más que ustedes cuiden el consumo, me van a venir cobrando lo mismo, no. O sea, bueno, eso ya pasa por una cuestión de que como cliente le hablo, ¿no? Como para que ustedes también lo tengan en cuenta. Y como decía Brito acá, el ente el que se encarga de ser intermediario entre el consumidor y la empresa distribuidora, que es lo que está haciendo. ¿Se entiende? Bueno, chicos, les decía, usted tiene acá el tablero principal. Acá tiene una puesta a tierra que normalmente el conductor de masa que viene, el verde amarillo, que viene, y acá tienen otra puesta a tierra que normalmente el neutro que va rígido a tierra. Y no hay vínculo, no hay vínculo más que del conductor vivo y neutro. ¿Ah? No hay más vínculo entre vivo y neutro acá. ¿Tá? No tiene que haber un conductor de puesta a tierra con un verde acá, ¿entiende? Porque son puesta a tierra distintas. Esta se Ya no se usa llama, el de cobre desnudo, profesor? no, pero pasa que entre las dos no tiene que haber. Sí, o sea, vos acá podés usar el de cobre desnudo, no hay problema, acá también. Pero ¿qué pasa? Entre estas dos no tiene que haber vinculación, a eso es a lo que yo me refiero. No te estoy diciendo que no se utilice el de cobre desnudo, sí se lo utiliza. Sí. Pero depende para algunas instalaciones. Muchas veces viene un verde amarillo ya, eh, ¿cómo se llama? Viene con la soldadura cuproalotérmica, viene ya la jabalina soldada, viene soldada imagínense una jabalina, algo esférico, que tiene en la punta una tuerca. Y en esa tuerca viene soldada el conductor ya, verde amarillo, de una sección, creo que de 2,5, y ya ustedes hacen la conexión, por eso sirve esa jabalina sirve para una jabalina de protección, o sea, para la instalación eléctrica ¿cómo se llama? Del inmueble de ustedes, ¿se entiende? Pero bueno, también se la utiliza el verde amarillo, el cobre desnudo, pero normalmente en instalaciones un poco más grandes se lo utiliza. No quiere decir que no lo utilicen para instalaciones bajas, ¿está? Bueno, tenemos esto. Bueno, como les decía, y bueno, acá está, esto es importante que sepan, para esta sección de la reglamentación se establece que el valor máximo permanente de la resistencia de puesta a tierra de protección debe ser menor o igual a 40 ohmios. Es decir, que ustedes cuando nosotros vamos a aprender a medir resistencia de las puestas a tierra, hay un ensayo que estoy viendo cómo gestionar en la facultad, primero para hacer la visita que quedó pendiente al tema de la sed aérea de nivel, la sed aérea que corresponde al consumo del barrio y a la de nivel que tenemos en la facultad, que es pura y exclusivamente la facultad, y el tema de la medición de puesta a tierra, cuando veamos tierra, para ver cómo se hace esta medición. Ustedes se lo hace con un telurímetro, una conexión especial, y se mide la resistencia de la puesta a tierra. Y esa resistencia de puesta a tierra debe ser menor a 40 ohmios, menor o igual. ¿Está? Bueno, y acá chicos está mostrado más o menos como el esquema TT. ¿Está? Lo que es la distribuidora, la alimentación, acá dice utilización y utilización. Ven cómo son distintas el tema de
las puestas a tierra no tienen vínculo entre una y la otra. ¿Lo ven? Sí, profe. Y acá, ¿cómo? Sí se ve. Bien, igual de todas maneras que estén tranquilos que esto es como para que tengan un conocimiento, porque nosotros hay una unidad que se llama tierra, que nosotros vamos a ver todo esto. ¿Ah? Bien. Bien, 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 bien. Vamos a ver ahora lo que son las características de la alimentación. Vamos a ver a dónde vamos de lleno. No vamos a ver todas las cosas, chicos, si no se va a volver medio tedioso. Eh, Naturaleza de las instalaciones. Ahí está. Acá es lo que yo les decía. No tiene nada que ver la potencia con la naturaleza de la instalación eléctrica. O sea, la corriente debe ser alterna si sean 5 o 50 kilovatios. La corriente tiene que ser alterna. Las tensiones y las tolerancias deben ser las mismas para, de manera monofásica o trifásica, ¿lo ven? Los conductores llevan el nombre de línea 1, línea 2, línea 3, ya no se llaman como ustedes lo llamaban antes, lo llamaba yo RST, ¿se acuerdan? Ahora reciben el nombre de L1, L2 y L3. El conductor de neutros recibe el nombre de N. El conductor de protección, el PE. La frecuencia debe ser de 50 Hz, con una tolerancia de 1 Hz. La intensidad de corriente admisible. Vamos a ver. En el origen de la instalación es el valor de corriente asignada al dispositivo de protección del aparato de maniobra ubicado en la cabecera del tablero principal, que nosotros habíamos dicho que no puede superar los 125 amperes. Y luego ustedes en cada circuito van a tener una corriente máxima del circuito. A ver, ustedes creen que puede llegar a tener la misma corriente del circuito de aire acondicionado con el circuito de iluminación. ¿Puede llegar a ver la misma corriente por ese circuito? No, no. Es muy probable que no, que el aire acondicionado consuma mayor corriente. Bien, hay distintas corrientes por cada uno de los circuitos. Así que, bueno, es la idea que ustedes sepan eso, que hay distintas corrientes y que reciben cada nombre, obviamente, de cada circuito, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que yo les digo, la naturaleza no cambia si sean 50 o 10 kilovatios, eso no cambia, chicos, no cambia la naturaleza de la instalación eléctrica. ¿Está? ¿Les quedó claro ese concepto? Sí, profe. Bien, vamos ahora. Bueno, acá ustedes, a ver, acá tenemos esquema de distribución eléctrica. ¿Está? ¿Qué creen que tenemos acá? Si alguien lo lee, a ver ahí. ¿Qué creen que tenemos ahí? Ese es un ¿Alguien que esquema me comente? unifilar. Es un esquema unifilar de una instalación eléctrica, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes lo que tienen, denme un segundo, chicos. Ahí vamos de nuevo, chicos, disculpen. Bueno, como decía Brito, sí, Brito, esto es un esquema unifilar de un inmueble. Como para que tengan una idea, esto es, por ejemplo,
a ver, vamos al primer caso, donde ustedes tienen un medidor y solamente tienen un tablero principal. Y ese tablero principal, directamente en el tablero principal, tienen los circuitos de consumo. Es como se planteaban las viejas casas antes, o sea, las casas que se daban antes o se construyen antes, había un solo tablero, que ese tablero tenía la térmica general, el disyuntor y las térmicas de cada uno de los circuitos, y apelarse. Y había a veces, en algunos casos, medio osado, una sola térmica para toda la instalación eléctrica. Que obviamente eso tiene un montón de horrores en cuanto a instalación eléctrica. Ponían un microondas y saltaba todo. Bueno, es que aparte tener en cuenta que las instalaciones viejas antes no habían esas cosas, no habían tanto Bueno, a mí me ha consumo. tocado ver, no sé si usted se acuerda, venía un disyuntor diferencial viejo, grande, así que era como un solo armazón, uno grandote con una luz verde. Me tocó ver Sí. una casa con uno de esos todavía, lo cambió hace poco, ¿no? Bueno, ¿ves? O sea, que se encuentra de todo. Hay de todo, chicos. Pero bueno, como les digo, acá hay distintos esquemas. Por ejemplo, acá del medidor al tablero, el tablero del consumo. De acá del medidor, tiene un tablero principal y ese tablero principal comanda un tablero seccional donde está el consumo. ¿Lo ven? Que es algo así como yo les comentaba. O sea, tienen un tablero principal en la casa y a la par tienen un tablero seccional que comandan todos los consumos. Obviamente acá en el tablero principal va a haber una llave que comande al tablero seccional, ¿lo ven? Bien, acá tienen otro esquema donde del tablero principal se comanda un tablero seccional y el tablero seccional general a su vez tiene un tablero seccional un poco más chico, ¿lo ven? Supongamos que para la parte del fondo, no sé, por darle un ejemplo. Y ahí ya encuentran un montón de situaciones de distintos tipos de ¿Eso lo instalaciones. puede considerar como un derivador también, profe, o no? No, son tableros seccionales, son tableros subseccionales esto. Bien, bien, bien. Y ahí tienen distintos tipos, acá con dos, acá con directamente el principal, un seccional, y en el del principal sale un consumo, directamente un conductor, un circuito de consumo. Y acá tienen como una propiedad horizontal donde tienen tres medidores, ingresa un solo conductor, ¿no es cierto? Tienen un solo conductor, tienen tres medidores, cada medidor tiene un tablero principal, y cada tablero principal tiene un tablero seccional. O sea, pueden darse un sinfín de combinaciones de los tableros, pero existe la posibilidad. ¿Estamos? Sí, Bueno, vamos a dar vuelta a esto. ¿Cómo está? A ver, una más. Bueno, y ahí recibe el nombre cada una de todas las abreviaturas, ¿no es cierto? Así que, miren, por ejemplo, redistribución de la distribuidora, línea de alimentación de la distribuidora, dispositivo de protección de la alimentación de la distribuidora, tablero seccional, tablero de distribución, tablero general, tablero seccional número tanto, circuito terminal, todo lo que ustedes tienen acá escrito, lo tienen referenciado acá. ¿Lo ven? La próxima clase vamos a entrar de lleno a lo que son la clasificación de las líneas de los circuitos, porque cada línea lleva un nombre distinto según la función que cumpla, y cada circuito lleva un nombre distinto, porque puede ser un circuito terminal de consumo, puede ser un circuito seccional también que se le llama. ¿Ah? Hay distintos tipos de circuitos, que acá está también circuito seccional o circuito terminal. ¿Está, muchachos? Directamente empezamos la próxima clase acá. Sí, profe. Bueno, chicos, por hoy terminamos. La próxima clase nos encontramos el día martes. Recuerden que el día jueves hay paro docente, yo me adhiero al paro. Así que el próximo martes, si Dios quiere, a las 7, 7:15 de la tarde nos encontramos. Justo hoy he tenido un trastiempo, pero bueno, nos encontramos en la próxima clase.